Que el Señor les bendiga en esta tarde lluviosa. Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Quiero que le acerquen un micrófono a Pascualita, por favor. Y busquemos en nuestras Biblias el texto de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. ¿Quién de nosotros, al sentir el sonido de la alarma del celular en la mañana, no ha sentido, en vez de ese ánimo, esa alegría, ese llegó un nuevo día, como si fuera una pesadez? Como, gracias, ahí, y hay uno de los que se levanta bien temprano, manda fotos temprano diciendo, mi bello calbuco. Pero es verdad, cuando a veces suena el reloj, en la mañana, el celular, es como si fuera una pesadez en vez de un ánimo. Especialmente después de pasar una noche en la que, más que dormir, muchos de nosotros nos desvelamos, sumidos en qué haríamos con esto o con aquello, cómo soluciono este problema, cómo hago esto para que poder solucionar aquellas cosas que a veces nos cuestan, y eso muchas veces nos quita el sueño. Uno despierta y piensa, ¿cómo pasó tan rápido? No sé si a usted le ha pasado. Y uno dice, ¿cómo pasó tan rápido? Si ni siquiera pude dormir, no pude descansar, y nos encontramos en esa disyuntiva. Y más encima, que al levantarnos nos enfrentamos nuevamente a una lista interminable de responsabilidades, de conflictos que surgen a veces incluso de la nada. Lo único que deseamos es que, comenzando recién el día, que llegue luego la noche para poder caer en nuestra cama rendido, exhausto física, mental y emocionalmente, porque a veces los días se hacen complicados y difíciles. En medio de esa rutina agotadora sabemos que necesitamos a Dios, sin lugar a dudas. Sabemos que debemos orar, leer la Biblia y cultivar nuestra relación íntima con el Señor. Pero sin embargo, muchas veces la simple idea de hacer un devocional se siente como una tarea más en nuestra lista que haceres, más que un deleite o un descanso en el Señor. Más que buscar al Señor sabiendo que debemos hacerlo, es como si fuera una carga más que se nos atribuye a todas las cosas que debemos hacer durante el día. Nos sentimos tan desgastados, con agotamiento físico, mental y emocional tan profundo debido al estrés prolongado por el trabajo y los problemas que cada uno de nosotros llevamos, que terminamos dándole a Dios las sobras de nuestra energía. Pero hoy no vamos a hablar de cómo esforzarnos más o cómo añadir más peso a nuestras espaldas, que a veces ya parecen que tienen jorobas con toda la carga que llevamos. Parece que estamos ya mirando más hacia abajo que mirando hacia arriba. Hoy vamos a ver cómo Jesús nos llama a cumplir con a no cumplir con un ritual religioso que nos agote aún más, sino que nos invita a encontrar en nuestro mayor descanso en medio del caos que cada uno de nosotros vivimos. Quiero invitar a Pascualita que lea este pasaje bíblico. Le voy a invitar a ponerse de pies. Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Por favor, Pascualita, dele lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Gracias, Pascualita. Tome su asiento. Yo se lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Ustedes, dice la Escritura, viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí,
pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Verso 30. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Amén. Eso dice la Biblia en lenguaje sencillo. Es mucho, como les dije la semana pasada, a veces otra traducción es mucho más entendible a cosas que a veces no entendemos. Para entender lo desafiante y las hermosas palabras que nos leyó Pascualita, tenemos que saber lo que ocurría en el primer siglo. El momento exacto en que Jesús las dijo. Él no estaba hablando a gente con la vida resuelta, sino a personas que en su mayoría eran campesinos, pescadores y trabajadores de clase baja bajo el opresivo imperio romano. Ellos pagaban impuestos asfixiantes y trabajaban de sol a sol para poder sobrevivir. El cansancio que usted y yo vivimos laboral, que experimentamos cada uno de nosotros día a día, no es nada como el cansancio que ellos experimentaban, que era un cansancio extremo que ellos vivían cada día. Hoy nosotros en nuestro país se trabajan de 40 a 44 horas. Las enfermeras trabajan 12 horas diarias o algunos 24 horas y después tienen 2, 3, 4 días libres. Es lo más agotador que puede haber a lo mejor, pero no se compara con el trabajo que ellos realizaban de día a día. Desde que salía el sol hasta que se escondía el sol, ellos debían trabajar. No tenían las herramientas que tenemos hoy nosotros. Entonces la carga laboral que ellos manifestaban era grande. Y cuanto más podían ganar, más impuestos el imperio romano les cobraba. Así que era muy difícil que alguien pudiera surgir en esa vida que ellos vivían en ese tiempo. Pero además del cansancio físico, se le agregaba el agotamiento espiritual, lo que llamaban el yugo religioso. En la cultura judía del primer siglo, la palabra yugo era una metáfora común que los rabinos usaban para referirse a la sumisión a la ley de Moisés, que era la Torá. En ese tiempo los fariseos y líderes religiosos enseñaban que tener una buena relación con Dios consistía en cumplir una lista interminable de reglas estrictas, tradicionales y prohibiciones, más de 60 leyes. Los eruditos dicen que ellos tenían. A este sistema legalista se le llamaba comúnmente como el yugo de la ley. La religión se había convertido en una carga pesada que los hacía sentir que nunca era lo suficientemente bueno para poder servir y querer agradar a Dios. Estos fariseos, aparte que a la gente pobre, de escasez, aquellos trabajadores, aquellos que a veces se encontraban con animales muertos y los llamaban impuros, aquellos que los separaban y los apartaban porque no hacían y no eran fariseos y no tenían dinero, los apartaban por ser pobres, como diciéndole, ustedes no tienen ninguna relación con Dios. Toda esa carga es cuando Cristo les habla a estos hombres. Y quiero que lo imaginemos porque es importante para poder comprender lo que Jesucristo está diciendo en ese momento. Por eso al decir tome mi yugo, Jesús estaba haciendo una afirmación escandalosa en ese tiempo. Él se estaba poniendo en lugar de la ley de la Torá. Estaba diciendo, ya no busquen a Dios a través de un sistema de reglas que los aplasta, del sistema religioso imperante de la época. Les estaba diciendo en poca palabra, encuentren a través de la relación conmigo, poderse relacionar con el Padre. Cuando Cristo les dice esto a aquellos en Jerusalén, en aquel momento era controversial para la época. Porque le estaba diciendo, dejen todo lo que las reglas le han impuesto a ustedes y encuentren comunión con el Padre a través de mí. Esta era una invitación muy distinta a la que existía en la época. Los rabinos famosos solo invitaban a seguirlo a los mejores estudiantes, aquellos que calificaban siempre con nota 7. A los más santos, o los que se veían más santos y apartados, y a los que tenían la vida resuelta. Cuando se habla de la vida resuelta es aquellos que no debían trabajar y que tenían sus recursos para poder vivir tranquilamente. A eso se le llama, y esto eran las personas que buscaban. Usted y yo como trabajadores toda la vida nunca hubiéramos podido seguir a un rabino, a un maestro.
Usted y yo no podríamos haber sido rabino o exponente de la escritura, de la palabra del Señor, porque nuestra vida tenemos que seguir trabajando a diario. No está resuelta como aquellas personas adineradas que sí, su vida estaba resuelta, no tenían de qué preocuparse y podían fácilmente ser llamados por un rabino. Pero Jesús hace lo contrario. Él lanza la invitación a los copiao. En griego, la palabra griega usada aquí es para a los cansados, aquellos que ya no tienen fuerza, aquellos que literalmente significa los que han trabajado hasta el agotamiento sudando. Invitó a los que fracasaban en la religión, a los marginados y a los trabajadores oprimidos. Aquellos el Señor les invita a descansar, les invita a que vayan y tomemos el yugo. Antes de leer estos pasajes, Jesús critica a los sabios y a los entendidos, aquellos líderes religiosos orgullosos, y celebra y admira a los pequeños, a los humildes y agotados. Jesús le está diciendo, los líderes religiosos les han puesto un yugo que los aplasta y los hace sentir culpables a través de eso, porque ellos se sentían culpables. Porque ellos no podían adorar a Dios, no podían servir a Dios, aunque ellos quisieran, tenían toda la voluntad de hacerlo, pero estos líderes religiosos le dijeron, no, ustedes no pueden, porque por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto otro. Más encima la opresión del imperio, que les negaba adquirir o querer tener cosas. Los exprimía en pocas palabras. Pero Jesucristo le hizo, pero mi forma de relacionarme con ustedes va a ser diferente. Yo no vengo a exigirles más, vengo a darles descanso. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque para los judíos el descanso era el día sábado, era el día de reposo, era el Shabbat. Pero que lamentablemente se había convertido en un día de estrés. Más que descansar, se agobiaban porque habían reglas incluso para cuántos pasos podían dar en el día de reposo. Si podían prender la vela o no podían prender una vela, si tenían que prender una luz o no podían prender una luz, si tenían que hacer esto, otro, le habían puesto reglas por todo. Entonces, más que ser descanso, era un sin vivir de preocuparse si rompían o no rompían una regla. No podían descansar. Jesús les dice, el descanso no es un día de la semana, no es una fecha del calendario. El descanso, le está diciendo en pocas palabras, soy yo, no yo, sino que Cristo. En mí encontrarán descanso para sus almas, no un día, sino que todos los días. Al entender esto, podríamos pensar qué alivio para ellos cuando Cristo les pronuncia estas palabras y se las manifiesta. Cuando Cristo se las declara, ellos podrían decir, oh, qué alivio, por fin descansamos. Y cualquiera de nosotros podíamos decir, sí, pero eso es para ellos que estaban bajo presión del Imperio Romano. Nosotros hoy no tenemos a los fariseos exigiéndonos cumplir cuantas leyes. Y es cierto, los tiempos han cambiado. Pero seamos honestos. Aunque la época es distinta a la de esa fecha, el peso sigue estando ahí. ¿No nos oprime un emperador romano? Pero nos oprimen otros yugos. El yugo de la productividad, la inseguridad, la falta de dinero, el trabajo, la salud y una sociedad que nos dice que no encajamos en ella. Una familia que muchas veces dice, vaya a ir allá, vas a ir acá, pero ¿cómo si allá? Y no encajamos. Una sociedad en el trabajo que si tú te niegas a hacer lo que ellos hacen,
te apuntan con el dedo y a veces te aíslan. Quieres que caigas en el mismo sistema que ellos hacen. Para los que son marineros y van en embarcaciones, si no roban el petróleo como lo roban los otros, no encajas, no sirves, como dicen. En el trabajo, si no haces lo mismo que ellos hacen, si no sacas la vuelta, no, tú estás mal. Y empiezan esas cosas a veces a agobiarnos. Aún en la iglesia a veces exigiendo cosas que incluso nosotros hacemos o que se deben realizar. No es muy distinto a lo que se vive. Hoy tenemos nuestros propios agobios, nuestro propio cansancio, nuestras propias necesidades en las cuales nos sentimos cargados, nos sentimos sin fuerzas. Y es ahí donde debemos reconocer cuál es el peso de nuestro propio yugo. Un yugo es un instrumento de madera que une a dos animales de carga para arar un campo. El trabajo, las deudas, las expectativas de los demás hacia nosotros y nuestros propios problemas son un yugo pesado. Muchas veces intentamos tirar de este arado nosotros solos, confiando en nuestras propias fuerzas, pensando que nosotros podemos, pensando que no necesitamos a otro, pero muchas veces nos equivocamos. ¿Cuántos de ustedes tienen su celular? ¿Y cuántos de ustedes, creo que todos, hasta los más chicos tienen celulares hoy en día? ¿Y qué sucede cuando la batería de nuestro celular llega al 1%? Está ahí crítico, así ya ha mandado varios mensajes, hasta la pantalla se puso oscura, porque eso sucede cuando ya baja del 5%, se pone oscura la pantalla. Ahorro batería, dice nuestro hermano Esteban. Lo primero que hacemos no es abrir aplicaciones que sean pesadas. No creo que usted y yo nos pongamos a ver TikTok o nos pongamos a ver videos en ese momento cuando la batería ya está por agotarse. Intentamos ahorrar al máximo, poder guardar ese porcentaje que nos quede hasta que podamos cargarlo. Porque si sabemos que lo hacemos, el celular se apaga, ¿cierto? En más de alguna vez usted y yo lo hemos vivido y nos hemos pasado. Y más cuando uno va viajando a veces y uno no tiene cómo cargar el celular y que hasta a veces lo pone en modo avión, que es la aplicación que menos gasta celular para poder llamar cuando uno llegue y lo vayan a buscar y poder cargar el celular. Y si podemos y tenemos la instancia, lo primero que hacemos es conectarlo de inmediato a la fuente de poder. Porque usted sabe que ahí conectado a la electricidad, ese celular se carga y usted puede seguir haciendo lo que hacía anteriormente, ver videos, trabajar con él, tomar llamados, todo eso. Sin embargo, nosotros los seres humanos hacemos exactamente lo contrario de lo que hacemos con el celular. Cuando estamos física y emocionalmente en el 1% por el trabajo y los problemas, es decir, cuando estamos ya a punto de estallar, ya no podemos más, en lugar de conectarnos a la fuente, que es Dios, tratamos de abrir más aplicaciones, trabajamos más horas extras, nos llenamos de más compromisos, tratamos de resolver todo con nuestra propia mente y fuerza, hasta que nos apagamos por completo y decimos, ya aquí no puedo más. No sé si le ha pasado esa situación o ha vivido en esas situaciones. En vez de ir a quien debemos ir, nos comprometemos y hacemos más cosas en vez de acercarnos a aquella fuente que nos puede dar aquel descanso y respuesta a lo que estamos viviendo y sufriendo. Esto se produce porque en nuestra época la sociedad nos ha impuesto el yugo de la cultura del exceso de trabajo.
Se nos enseña que nuestro valor como personas depende de cuánto producimos. Y usted lo puede ver en la empresa donde usted trabaja. Usted es un número más que produce y que cuando ese número no produce, tiene que ser desechado. Amén. De cuánto dinero ganamos o tenemos. Las personas a veces nos pesan por eso. Cuánto tú tienes, cuánto tú ganas para una u otra cosa. O qué tan exitosos somos. O cuántos hermanos van a tu iglesia. ¿Cuántas personas tienes? Y a veces medimos el éxito, a veces nos miden de la forma en que no debiera ser. Y si descansamos o tomas un tiempo de silencio, nos hacen sentir culpables como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Como que no valoraran ese silencio que a veces uno debe tener para poder avanzar. Que es como contradictorio. ¿Cómo en silencio puedes? Sí, porque en silencio tú puedes tomar las mejores decisiones. Cuando no estás con tu mente ocupada en todos los problemas, sino que estás esperando en la solución del Señor. El agotamiento viene cuando separamos nuestra vida espiritual de nuestra vida laboral o secular. Creemos que Dios está solo en la iglesia el día domingo y que los lunes a sábado estamos solos enfrentándonos en el trabajo, enfrentamos los problemas, solo las enfermedades o las incertidumbres económicas. Pensamos que no las enfrentamos durante la semana y que Dios no está ahí. Jesús nos dice hoy que tu valor no está en lo que produces de lunes a viernes o a sábado. Tu valor está en que tú y yo somos del Señor. En mi yugo, dice el Señor, eres amado por quien eres, no por lo que logras o puedes tener. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. No es lo que tú tienes, lo que puedes lograr, lo que puedes adquirir, lo que puedes hacer, lo que Dios le encanta de ti. Él murió por nosotros, sin pedir nada a cambio. Y lo hizo por amor. Amén. Cuando estamos en este punto de quiebre, con la batería al 1% por la presión de cumplir, producir y resolver problemas, cometemos un grave error. Convertimos nuestra relación con Dios en una obligación más que sentirnos que si no oramos a Dios, Él se enoja. ¿Cuántas veces pensamos que, no oré, Dios se enojó conmigo, Dios me va a castigar? No es así. Miremos con cuidado la invitación que nos hace Jesús en el versículo 28. Él nos da un programa a cumplir. Él nos ofrece una relación. Él nos dice, vengan a mí. Haciendo una invitación a la intimidad y no a la actividad. Notemos las primeras palabras de Jesús en este texto. Vengan a mí. No dice, y quiero que no se malinterprete, vayan a la iglesia, ni lean 5 capítulos, ni oren 3 horas, que estas cosas, estas prácticas debemos realizarlas. No es que no las hagamos, debemos ir, pero lo primero que el Señor nos dice, vengan a mí. Y hay una diferencia, porque yo a veces me puedo solo conformar con ir a la iglesia, con leer 5 capítulos, con intentar de orar 3 horas, porque debemos ser francos, debemos ser honestos. Nos cuesta a muchos de nosotros orar, nos cuesta tener esa intimidad con Dios y no podemos decir que oramos 3 horas o que usted se levanta a las 3 de la mañana y ora hasta las 6 de la mañana. El que lo haga, tenemos un bonobón por ahí. Entonces, es difícil. Por eso Cristo le dice, vengan a mí. Antes que hagan estas cosas, que son necesarias, son importantes, son medios de gracia. El orar,
el asistir a la iglesia, el leer la palabra, son medios de gracia, debemos hacerlo. Pero antes de eso, que vayamos a Él, que descansemos en Él, que descansemos en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, no en un programa que te podemos dar como iglesia. Que hagas esto, como si fuera algo robótico, como que algo fuera que está robotizado y mecanizado. No, tiene que ser algo que nazca del corazón. Porque la intimidad con Dios se trata de una relación de cercanía con Él. No se trata de lo automatizado que uno pueda estar, ni del asiso que uno pueda cumplir. Usted sabe que los asisos son mecanismos en los cuales uno en una empresa debe cumplir para poder trabajar, ¿cierto? Si usted cumple con el asiso que se han levantado, yo me recuerdo hace muchos años atrás cuando estaba en Santiago, me puse a trabajar en Famima, una empresa que hacía ampollas estas ampollas que se utilizan en la enfermería, tubos de ensayo. Y ahí ya estaba la ISO 9000, hoy día no sé en qué ISO irán. Pero en la ISO 9000 nos decían, usted tiene que hacer esto mecánico, y si usted cumple con esto, el producto que usted va a terminar allá va a salir bien. Todo mecánico así. Si tenía que limpiar, tenía que hacer esto. Y el producto final era que las ampollas salían y se podían quebrar y llegaban al consumidor sin ningún problema. Eso manifestaba la ISO. Y a veces pensamos que esto es así. Esto es mecánico, esto es automatizado y nos olvidamos de la relación íntima que debe ser con el Señor, de cercanía y no automatizada. No porque haga esto el Señor tiene que responderme por esto. Porque si es así, si usted y yo hemos pensado de esa forma, no conocemos a Dios. Dios no actúa, no hace, no cumple por lo que tú hagas. Es que como si fuera un checklist. ¿Sabe lo que es un checklist? Un checklist se utiliza normalmente cuando uno va de viaje. La pastora Fabiola, mi esposita, subió un video haciendo un checklist de las cosas que le dijeron que tenían que llevar al campamento allá a Santiago. Y veía las pantuflas, el jabón, el champú, esto y esto y esto otro. Lo que hace la Yanina todos los días domingos cuando dice ya tengo que irme a Puerto y empieza a arreglar su bolso, dice ya llevo esto y después saca otro bolso, esto y otro bolso más, ya como 3 o 4 bolsos la Yanina cuando se va a Puerto. El Daniel lleva 1, la Yanina lleva como 3. Aprendió a su pastora. Pensando que es así, pensando que la relación hacia Dios es automatizada y no es así. Es una relación íntima con el Señor. En un matrimonio que lleva unido varios años ya, cuando uno de los dos llega a casa completamente agotado, después de un día terrible de trabajo, la verdadera intimidad no requiere que se sienten a hacer un debate por 2 horas o a conversar. Ni que el esposo agotado le recite un poema perfecto a su esposa. La intimidad más profunda es simplemente sentarse juntos en el sillón, en silencio, apoyando la cabeza en el hombro del otro. A veces eso es más de intimidad que cualquier otra cosa. Es cuando tú a veces en un momento X de la vida abrazas a quien es tu esposo, tu esposa, y no le dices palabras, sino que estás con ella o estás con él. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando se murió la Popi, ¿se recuerdan? Teníamos por misericordia, Eliseo nos llevó
de vacaciones por 3 días al lago Ranco, 3 o 4 días estábamos allá y la Poppy murió como el primer día de que nosotros estábamos allá. Y me llama Giovanni, Daniel, llorando, me dice, murió la Poppy. Ya les digo yo. Giovanni llegaba después y le digo, no le digan nada a su mamá porque no quiero que se quiera venir o no disfrute de esos días de descanso que nos había regalado el liceo. Y cuando veníamos ya de vuelta, Giovanni se trajo a Daniel, me parece, y yo veníamos solo con la pastora, paramos ahí enfrente de la parcela y me detuve el auto, ya de vuelta de haber disfrutado todo eso, y ahí le cuento, ¿sabes, reina? Murió la Poppy. Ella se pone a llorar, que es obvio, es natural. La Poppy nos siguió desde la otra casa cuando era chiquitita, creció con nosotros la Poppy. Vio ella trabajó los partos, yo no trabajé los partos de la Poppy. Tengo que ser realista, ella era la que estaba ahí con la Poppy ahí cuando salía uno y otro gatito. Los que han visto partos de gatos saben que eso es así. Entonces lloraba y me decía que por qué no le había dicho antes. Yo solo guardé silencio y la abracé. Y después de un tiempo le expliqué por qué no le había dicho. Y ella lo entendió. Cuando falleció el papá, lo mismo. Le dije, llore todo lo que tenga que llorar, porque cuando lleguemos a Santiago, usted va a tener que darle fuerza a su familia. El silencio de uno a veces es más íntimo, porque a veces las palabras no las tenemos. Y no te sientas mal cuando alguien guarda silencio, pero sí un abrazo es confortador. Sí un apretón de mano te alienta a seguir adelante. Dios no está exigiendo un poema perfecto, oraciones largas y elocuentes de cada uno de nosotros. Cuando estás cansado, agotado, debemos fortalecer nuestra relación íntima con Él. Y es simplemente cerrar los ojos en donde nos encontremos en ese momento y decirle, Señor, estoy agotado, estoy cansado, necesito descansar en tu presencia. El valor de la cercanía que tienes con Dios es tu intimidad con Él. No es tu rendimiento. No es lo que tú puedas hacer por Él. No es lo que tú puedas trabajar por Él. Es tu intimidad. Esa es nuestra relación con Dios. Incluso dentro de la iglesia hemos creado un propio yugo fariseo. A veces enseñamos a las personas que un buen cristiano es el que está en todos los ministerios. No falta ningún servicio y sirve hasta quedar en un estado de agotamiento físico, mental y espiritual profundo. Y pensamos que no, este sí que es buen cristiano. Y a veces nosotros nos catalogamos en eso. Si uno le pregunta, ¿quién crees tú de la iglesia que es un buen cristiano? Y uno empieza a nombrar inmediatamente, no, a este hermano porque está aquí, está allá, hace esto otro, aquí, allá. Y son casi todas actividades que realiza dentro de la iglesia. Que está bien que las realicemos, no digo que está mal, ya no, después no vaya aquí, no, pastor, si total no es importante, no, es importante. Pero primero en nuestra relación íntima con el Señor. Si hacemos todo lo demás con otra motivación, ahí está mal. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Cuando estás exhausto, Jesús nos recuerda hoy que Él nos llamó primero a estar con Él, no a trabajar para Él. Si nuestro trabajo secular o incluso nuestro servicio en la iglesia nos está robando la paz y la intimidad con Dios, estamos usando el yugo equivocado. ¿Y sabes por qué? Porque a veces hacemos muchas cosas acá en la iglesia, pero no damos tiempo de orar a Dios. No nos damos el tiempo de tener intimidad con Dios. Pero es que el pastor quiere que la iglesia esté soplada porque viene el superintendente. Hasta las telarañas que estaban ahí ocultas quiere el pastor que las saque. Más encima tiene una cuadrilla el pastor que les dice, ya agarren los escobillones y vayan sacando las telarañas.
Si ustedes supieran cómo es el pastor de estricto con las telarañas. Solo él las ve. Porque yo no las veo, pasamos por encima. Y usted haga ese ejercicio. ¿Ah? Cuando estaba la Basti, yo le decía, me la Basti y empezaba ahí. Porque a veces usted puede pasar por el lado y no la ve. Pero cuando hay un evento, aparecen todas estas telarañas que andan por aquí. Y ahora van todos buscando telarañas. No hemos tenido eventos, sí que deben haber algunas por ahí, mi pastora Fabi. Saber que Dios valora nuestra cercanía más que nuestro rendimiento nos va a quitar una culpa de encima. Pero debemos ser realistas. Mañana por la mañana, la alarma va a volver a sonar. Mañana cuando usted suene la alarma, va a volver a las responsabilidades porque aquellas no van a desaparecer. Los problemas estarán ahí, las enfermedades y los trámites no se van a resolver por arte de magia. Entonces, ¿cómo mantenemos esta intimidad con Dios en medio del trabajo secular? La respuesta está en el intercambio que Jesús nos propone en el siguiente versículo 30. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos aprender a hacer el cambio de yugo, lo que se llama el descanso activo. Cristo nos ofrece un intercambio. Él dice, dame tu yugo pesado y toma el mío, que es ligero. El yugo de Jesús no significa dejar de trabajar o que los problemas desaparecerán. Significa que ya no tiraremos del arado solos. Estamos en el mismo yugo con Él y Él es quien lleva la mayor parte del peso. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Seguirás trabajando, seguirás levantándote o entrando a las 5 de la mañana a trabajar, seguirás amasando y haciendo ahí tu pan. Vas a seguir teniendo problemas, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora Cristo te está invitando a que no estés solo, que Él esté contigo. ¿Seguirás con la enfermedad? Sí, pero Cristo está contigo. ¿Ves que cambia? En la agricultura de esa época, que no es diferente a la actual, bueno, hoy día hay menos yunta de bueyes, hoy día hay más maquinaria, pero aún existen. Cuando se le enseñaba a un buey joven a arar el campo, nunca lo ponían solo, porque se lastimaría o haría surcos torcidos. Lo que hacía el agricultor era poner el yugo de madera sobre un buey grande, fuerte y veterano, y amarraba al buey joven y débil a su lado. El yugo estaba diseñado de tal forma que el buey grande llevaba casi el 90% del peso del arado. El buey joven solo tenía que caminar al lado del grande y aprender el ritmo, porque el buey joven quería, como todos los jóvenes a veces queremos salir para allá, porque a veces como jóvenes nos queremos mandar solo, queremos hacer esto, todo esto acá, pero el buey viejo que le decía, espera, este es el paso, este es el surco, esto es lo que tenemos que hacer. Como diciéndole pocas palabras, no te resistas porque cada vez que te resistes te va a doler. Cada vez que quieras hacer tu voluntad por ti solo, vas a sufrir. ¿Qué se parece mucho a la palabra del Señor? ¿Eh? Cada vez que tú y yo queremos hacer nuestra propia voluntad, sufrimos. Pasamos necesidades, pasamos angustia, pasamos dificultades. Pero cuando esas dificultades estamos en el Señor, tenemos esperanza. Amén. Jesús es ese buey fuerte. Cuando fortalecemos nuestra relación con Él, en medio del trabajo,
Él no nos quita el arado. El trabajo sigue estando ahí, pero Él asume el 90% del peso, quitándonos la ansiedad, dándonos paz y marcando nuestro ritmo para que no nos quebremos, para que no nos destruyamos, para que no renunciemos a seguir a Cristo en nuestras vidas. Hoy en día se idolatra la autodependencia, la idea del hombre hecho a sí mismo. No sé si usted ha escuchado eso. Hecho a sí mismo. Todo para mí. Nosotros le llamamos, antiguamente se le llamaba la cultura hedonista. Solamente el hombre quiere ser resaltado, creyendo que no necesitamos a nadie y que debemos resolver nuestros propios asuntos, problemas económicos, problemas familiares y laborales, solos. Ese es un yugo de orgullo que termina enfermándonos y trayendo ansiedad y depresión a nuestras vidas. Por eso es importante y cobra sentido venir a Cristo hoy. Significa renunciar a la ilusión del control absoluto. Es admitir, no puedo solo. Necesito de Dios en mi vida. Necesito de Dios en mis problemas. Necesito de Dios en mis finanzas. Necesito de Dios en mi familia. Necesito de Dios en mi salud. El yugo de Cristo es ligero porque no nos devuelve a nuestro diseño original. Fuimos creados para depender del Señor y no de nosotros. Fuimos creados para estar con Dios y no sin Él. Jesús no nos promete que el campo que tenemos que arar desaparecerá. Nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y nuestros desafíos seguirán ahí. Pero lo que sí nos promete, y esta es la verdad que cambia nuestras vidas y debe cambiar nuestras vidas a diario, día tras día, es que ya no vamos a tirar desarado solo. Cristo estará con nosotros. Cristo nos invita, quiere que vayamos a Él, quiere que busquemos su ayuda, quiere que estemos con Él, quiere intimar con nosotros, quiere que darnos esa ayuda para que no nos sintamos solos y podamos estar siempre con Él. Ya para finalizar, debemos recordar que el cristiano no se trata de cuánto podemos hacer por Dios con nuestras pocas fuerzas, sino de cuánto dependemos de lo que Él ya hizo por nosotros. El cansancio crónico que muchos de nosotros sufrimos es una señal de que no es una señal de que somos malos cristianos. Es el recordatorio que somos humanos y de que fuimos diseñados para necesitar a nuestro Creador. Que fuera de Él no nos podemos mantener. Que fuera de Él no somos nada. Necesitamos estar con Él. Cristo cuando habla de la vida dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Jesús no nos está pidiendo que nos esforcemos más para ganar su amor. Nos está pidiendo que soltemos el control de nuestras vidas. Que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. En ti quiero descansar. Él nos mira con profunda compasión y nos dice que conoce nuestras fechas límite, que conoce nuestros problemas, conoce nuestras deudas. Él conoce tus deudas, conoce nuestro cansancio y agotamiento que cada día tenemos. Pero nos dice que debemos dejar de tirar el arado solo. Debemos tirarlo con el Señor. Póngase de pies. Y cierre sus ojos un momento en forma de reflexión, de meditación. Y si se siente física, mental o espiritualmente agotado, quiero pedirle que extienda sus manos. No le voy a pedir que pase adelante, pero sí que extienda sus manos. En símbolo de decirle, Señor, aquí te entrego mi yugo.
aquí te entrego mis cargas. Aquí te entrego lo que me agota, lo que me cansa. Poderle decir que no venimos al Señor con discursos perfectos, sino que con aquellas baterías vacías. Aquellas baterías que están en un 1% y que necesitamos cargarlas en la fuente. Reconocemos que hemos intentado llevar cargas que no nos corresponden. Entreguémosle el estrés de nuestro trabajo, la ansiedad por nuestro futuro y el afán de querer solucionar problemas que muchas veces nos han agotado. Pidámosle perdón por creer que todo lo debíamos resolver solo, con el conocimiento, porque creemos que ya hemos madurado y ya no necesitamos a nadie. Lo necesitamos a Él. Invitémoslos a tomar el yugo que Dios nos ofrece, que es fácil y su carga es ligera. Que nos enseñe a trabajar desde el descanso y no desde la ansiedad. Que mañana, cuando volvamos a nuestra rutina, a nuestras obligaciones, recordemos que caminamos atados a ti, el Dios fuerte, poderoso, invencible, poderoso en batalla, y que tú llevas el peso por nosotros. Danos hoy el descanso que solo tu presencia puede dar a nuestra alma. Bendito Dios, no somos mejores que otros. Somos hijos que te necesitamos. Que te necesitamos a ti, bendito Dios. Por tiempo, muchas veces, bendito Dios, aún conociendo y aún sabiendo, bendito Dios, muchas de estas verdades, bendito Dios. En más de alguna ocasión tú nos has hablado y nos has dirigido de poder descansar en ti, de poner nuestra mochila que nos ata, que nos carga, bendito Dios, sobre ti, bendito Dios. Y descansamos en ti en esos momentos. Volvemos a tomar fuerza y a confiar en ti. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, los meses, bendito Dios, empezamos a vivir otras circunstancias. Empezamos a vivir otras cosas en nuestras vidas. Y nos empezamos a apartar. Y empezamos nuevamente a tomar ese yugo pesado, esa carga, bendito Dios, esa atadura que nos ata a veces al mundo, a lo que digan, a lo que otras personas puedan hablar o decir de nosotros. Y nos empezamos a olvidar de lo que tú realmente nos dices. Hoy tú nos invitas a tomar tu yugo, que tu carga es ligera, es fácil, que tú eres quien llevará nuestras cargas, nuestros trabajos, nuestro agobio, nuestros problemas, nuestras dificultades, que tú estarás en esos momentos difíciles que vivimos a diario en nuestras vidas, que tú estarás con nosotros, bendito Dios, animándonos y confortándonos en momentos difíciles, en momentos en que ninguno de nosotros nos gusta y queremos vivir o pasar, pero que debemos pasar, ya que aquellos momentos nos ayudarán a madurar. Y a través de eso queremos, bendito Dios, tomarnos de tu yugo. Queremos dejar nuestras cargas en ti. Queremos dejar nuestros problemas en ti, nuestros problemas en ti. Queremos que tú nos ayudes a poder llevar cada carga, bendito Dios. Queremos que tú hares con nosotros. No solo tomarte un día domingo o los primeros días de la semana cuando estamos con todo el power, podríamos decir,
sino que continuar toda la semana contigo en esa intimidad, en esa relación que necesitamos tener contigo. Ayúdanos, bendito Dios, a poder confiar en ti, a poder depender de ti, a poder tener una relación íntima contigo día a día. No solo cuando nos reunimos aquí, sino que también en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en donde estemos, donde nos dirijamos, podrán